No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero. Esa fue la frase con la que conecté y que me llevó a leer, o más bien escuchar, los libros de Ángel Martín, que son Por si las voces vuelven y Detrás del ruido, en los que habla de cómo hace años tuvo un brote psicótico, cómo salió de él y cómo ha logrado mantenerse a flote después de eso. Y en este video me enfoco solo en el segundo de los libros, que se llama Detrás del ruido, pero si quieres un video acerca del primero, que es en sí en el que habla más a profundidad acerca del brote psicótico como tal, déjamelo saber en los comentarios. Y en este de Detrás del ruido, si bien él habla desde el punto de vista de cómo ha reconstruido su vida después de ese brote psicótico, el tema yo creo que es aplicable a muchas situaciones de la vida real en las que se ven incluidas otras enfermedades mentales menos fuertes como crisis de estrés y ansiedad, hasta como el terminar una relación en la que has invertido demasiado tiempo de tu vida, hasta algo como en lo que lo apliqué yo, que es el tema de terminar mi relación con una carrera a la que le dediqué más de 10 años de mi vida. Y es que al final todo se centra en cómo reconstruirse después de romperse y de cómo no necesitamos estar completamente rotos o hundidos en el fondo para poder hacerlo, sino que más bien es mucho mejor si nos detenemos un poco antes de llegar a eso y comenzamos desde ahí a hacer los cambios necesarios para nuestra vida. En mi caso, afortunadamente no llegué a tocar fondo, o sea, no llegué a una crisis de estrés y ansiedad como las que han pasado muchas personas, sino que fue una gran incomodidad, falta de motivación, desidia, cosas así, que si bien son desagradables, he escuchado de personas que siguen y van a dar al hospital y pasan por otros temas mucho más fuertes. Pero es que afortunadamente yo no me desconecté tanto de mí como para poder llegar a eso. Y gracias a que desde chica me gustaba leer libros de crecimiento personal y motivacionales, si quieres verlo así, sumado a que en redes sociales también he seguido siempre a creadores y especialistas que hablan mucho del bienestar personal desde diversas vertientes, ya que escucho mucho rap conciencia, he sabido detectar cuando hay cosas que no van bien en mí y en mi vida y cuáles son esas cosas. Así que en esos tiempos en los que tenía este tema de la inconformidad con mi carrera, lo que más me ayudó fue hacer mucha introspección, además de la música que escuchaba y de escribir, que ya lo conté en otro video en el que hablo del journaling. Pero el punto es que eso fue lo que me ayudó a que, aunque mucho tiempo me perdí en esa identidad de la abogada, siempre hubiera una parte de mí que sabía que algo no estaba al 100%. Y esto es muy importante porque es precisamente mucho de lo que menciona Ángel en estos libros, sobre todo en el de Detrás del ruido, que es el tema de cómo debemos estar pendientes de las cosas que nos están generando incomodidad, además de que no debemos dejar que el vaso de las cosas desagradables se llene, y de que también deberíamos tener presente que no necesitamos cometer todos los errores nosotros mismos para aprender ciertas cosas, sino que podemos observar el camino de los demás y adelantarnos al dolor. Así que aprovechemos los aprendizajes que Ángel nos deja en sus libros y pasemos a las lecciones importantes. Pero antes de eso, hola, mi nombre es Laura, soy abogada de profesión y aunque retirada de la práctica de la abogacía para pasar a ser aprendiz de temas de marketing digital y de desarrollo personal, soy sobre todo creyente de que si todos trabajáramos en nuestro crecimiento personal, lograríamos una mejor sociedad, un mejor mundo y esas cosas cursis. Así que si tú eres igual que yo y también quieres ser el cambio que quieres ver en el mundo, suscríbete al canal porque estamos trabajando en eso. Y volviendo a los aprendizajes del libro, el primero de ellos es que la segunda montaña es no volver a caer, porque al final la vida es como una montaña. Cuando creemos haber llegado a la cima, descubrimos que hay otra más alta esperándonos. Y el verdadero reto no es solo superar los momentos difíciles o más inclinados de la subida, sino aprender a no volver a caer en ese abismo. Y es que resignarse a estar mal es mucho más fácil que luchar por estar bien,
porque después de una caída, el estar bien se convierte en un trabajo constante de cada día, cada hora, cada minuto y de cada decisión. Además de que es algo que vamos a tener que hacer nosotros mismos, porque nadie más va a poder ayudarnos. Si no somos nosotros quienes queremos hacer algo por estar bien, nadie más lo podrá hacer por nosotros. Así que comencemos por tener bien presente que eres tú quien tiene que procurar su propia salud mental para poder generar un buen entorno para los demás. Porque como dicen, si tú estás bien, los demás están bien. Y es que al final los demás no tienen la responsabilidad sobre nuestra salud mental. Por más que digamos que los demás deben estar preparados para acompañarnos en procesos difíciles, realmente quien tiene que trabajar en sí mismo y en su bienestar somos nosotros. Porque así tengamos a todo nuestro mundo alrededor tratando de ayudarnos, nada va a funcionar si no somos nosotros mismos quienes decidimos hacer algo por nosotros. Y es por eso que en esta búsqueda de no volver a caer, debemos poner mucha atención al ruido de nuestra cabeza y a nuestras emociones, pero sobre todo ponerle atención a las emociones y a las voces positivas, porque son las que nos van a ayudar a salir adelante y a saber que podemos hacerlo, ya que son las que nos convencerán de que realmente podremos salir adelante, porque el hecho de que sientas que estás en el hoyo no significa que estés en el hoyo, sino que solo significa que sientes que estás en el hoyo. Y es por eso que pasamos a la siguiente lección, que consiste en que tenemos que reconocer que a ratitos todo estará oscuro y hará frío, pero muchas veces solo será la estela. Y es que hay que saber que muy pocas veces la oscuridad llega de golpe, y eso significa que nos podemos empezar a preparar cuando notemos que la oscuridad se está acercando. O sea, que no deberíamos dejar pasar ninguna emoción que diga que algo negativo está pasando con nosotros, y más bien deberíamos pararnos un momento a analizarla para ir a la raíz de esa emoción y al menos estar preparados para que no nos hunda, para que nos blindemos y levantemos murallas para que esa emoción negativa no avance más. El punto es que notemos qué sentimientos y emociones vamos teniendo, y cuando son negativas, buscar lo antes posible el detectar qué es lo que nos está queriendo decir y de dónde viene para que podamos trabajarla. Y aunque no podamos eliminarla por completo, sí podamos reducir la afectación que tendrá en nosotros. Además, hay que poner atención porque muchas veces las emociones son como estelas de luz, o sea que lo que estamos sintiendo ya no es la emoción en sí, sino solo la colita final que está terminando de pasar respecto a ese sentimiento. Y esta lección va de la mano con la siguiente, que es mi favorita, por lo que ya la mencioné al inicio del video, y es que es la de que no tenemos que esperar a tocar fondo para arreglar las cosas que no funcionan, porque tristemente muy pocas veces hacemos la recomendación de la lección anterior y nos paramos a ver qué cosas nos están causando emociones negativas para frenar su avance y para hacer los ajustes necesarios que nos lleven a eliminar esas molestias. Y más bien, la mayoría de las veces, si no es que siempre, esperamos a tocar fondo para agarrar las cosas que no funcionan y reconstruirlas, en lugar de comenzar a hacerlo en cuanto identifiquemos que algo anda mal con ellas. Y es que si bien hay decisiones que nos costará mucho tomar y es muy posible que duelan, es mejor hacerlo cuando aún tenemos la fuerza para tomarlas y para reconfigurar las cosas, que esperar a que hayamos tocado fondo y que tengamos que hacer cambios y tomar decisiones sin la fuerza necesaria por ese dolor que nos generará el haber tocado fondo. Y ahí está la siguiente lección, que consiste en que aunque tengamos miedo, actuemos y no dejemos que nos detenga de configurar y cambiar cosas, sobre todo sin que sea necesario que toquemos fondo, porque muchas de las cosas a las que tenemos miedo nunca se van a cumplir. Sin embargo, hay otras en las que no nos ponemos a pensar y al final ocurren, por lo que es mejor no detenerse por miedo. Por ejemplo, él dice que un brote psicótico no fue nunca algún miedo que él tuviera, sin embargo, eso se hizo realidad, mientras que otros miedos que sí ha tenido de verdad y que lo han detenido de cosas
nunca se han cumplido. Y así, en la búsqueda de cambiar las cosas antes de tocar fondo y de hacerlo aún con miedo, podríamos llegar a la pregunta de ¿cómo lo hago? Y ante eso hay varios puntos a tocar. Pues lo primero es a base del autoconocimiento, de saber distinguir qué queremos de qué necesitamos, qué cosas no nos funcionan y más bien nos hace mal, y además definir quién queremos ser y avanzar hacia eso con calma. Pero vayamos por partes y con calma con cada una de esas cosas, porque para lograrlo debemos hacer el ejercicio de perdonarnos y avanzar, para lo cual debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos, partiendo de que para poder ser honestos con nosotros mismos hay que comenzar por saber quién somos de verdad. Y es que Ángel tiene razón al decir que si no has tenido que parar en seco para descubrir quién eres, ya sea por algún acontecimiento grande o que de verdad seas una persona que se autoanaliza frecuentemente, lo más probable es que solamente sigas tu camino por inercia y que eso mismo haga que tu ruta esté dictada por esa misma inercia. Porque si bien podríamos definir cosas como qué nos gusta hacer o a qué nos gustaría dedicarnos, la realidad es que no sabemos quién somos. No sabemos cosas como nuestros valores, los aspectos que nos definen, etcétera. El punto de esto no es que nos agobiemos, porque de hecho casi nadie lo sabe, e incluso el no saberlo es lo normal. Pero podríamos comenzar por definir cómo somos con determinadas personas o en determinadas situaciones, para que a partir de eso cambiemos el que digamos es que yo soy así, por más bien la frase de es que yo contigo soy así, o por yo en esta situación soy de esta forma. Lo que si bien es un pequeño cambio, hará que nos demos cuenta de que muy probablemente el tema o el problema no seamos nosotros, sino ciertas personas y ciertas situaciones. O sea, que hay actitudes que aparecen en momentos muy concretos o con personas muy concretas, lo que nos hace tener calma y momentos más tranquilos, porque con otras personas tú no eres de determinada forma. Además de eso, debemos recordar que tú no eres tus padres, tus amigos, ni tu pareja, y mucho menos sus miedos, traumas, vergüenzas, aspiraciones e ideologías, por lo que deberíamos hacer el ejercicio de indagar cuáles sí son nuestras de verdad. También debemos tener presente que así como nosotros no somos esas personas, el hecho de que no nos enseñaran ciertas cosas no significa que ya no podremos aprenderlas, y que aprender y hacer cosas nuevas es comenzar a dejar de ser eso que los demás querían que fuéramos y comenzar a ser aquello que de verdad queremos ser. Finalmente, en cuanto a esto, dice que habla mucho consigo mismo porque le ayuda a saber si está actuando por inercia o decidiendo de acuerdo con motivos relacionados a lo que ahora quiere ser. Y por eso recomienda que nos preguntemos frecuentemente por qué o para qué hacemos lo que hacemos y ver si de verdad va con nosotros, distinguiendo qué cosas son simples inercias que llevan mucho tiempo con nosotros, y pues dice que de ahí pueden salir respuestas al quién somos o al quién fui, para que a partir de ellas veamos qué nos sigue funcionando, qué queremos seguir manteniendo y construir nuestro quién queremos ser a partir de eso. Porque al final, quién eres ahora mismo es simplemente la posibilidad de un nuevo punto de partida. O sea que ahora somos un intermedio entre quién éramos y quién realmente queremos llegar a ser. Y todo es muy importante porque el saber quién somos va a ser el primer paso para definir qué cosas están bien en nuestra vida y cuáles no nos agradan. Porque otra de las lecciones es que cuanto más cosas haya en tu vida que no te gusten, peor estarás. Y hasta que no eliminemos todo aquello que sabemos que no nos está ayudando o haciendo bien, no, no tendremos una vida feliz o agradable. Y es que muchas veces, incluso en nuestra familia, va a haber personas con las que no coincidamos o tengamos ciertos choques de ideologías. Sin embargo, es común que nosotros los justifiquemos precisamente por tener un lazo familiar con ellos, lo cual no es necesario, porque deberíamos saber
que si no estamos de acuerdo con ellos, no es una obligación el seguir cerca de ellos. Y si esto es muy común con amigos, con la familia no tendría por qué ser diferente. Y esto es solo por poner un ejemplo, pero lo importante es que muchas veces ya sabemos la raíz de donde viene el malestar, o incluso podemos no saberlo, pero si hacemos un pequeño análisis de las situaciones y de las personas, podremos notarlo de manera fácil e inmediata. Sin embargo, solemos hacernos los locos e ignorar esas situaciones, por ejemplo, porque son familia o personas que considerábamos nuestros amigos. Y es por esto que es muy importante definir quién soy, porque como ya mencionamos, nos dará la pauta de nuestros valores, intereses, lo que no encaja con nosotros, entre otras cosas. Y si bien es posible llegar a la conclusión de quién eres a partir de la suma de las decisiones y lo que has hecho hasta este momento, lo difícil será aceptar esas cosas y sobre todo aceptar aquellas cosas que son negativas o que te están arrastrando o llevando al fondo de cómo estás ahora. Y es que eso conlleva que vas a darte cuenta de que es muy posible que te hayas subido a trenes de los que ahora te quieres bajar, o que perdiste a personas que te hubiera gustado no perder, o que hiciste cosas que querías hacer por no incomodar a otras personas y cosas así. Y es que aceptarlo es más importante de lo que parece, porque una vez aceptado esto, vamos a tener dos opciones. La primera va a ser seguir cuesta abajo en el mismo camino y sin que sepamos en dónde vamos a parar. Y la segunda es parar de seco y redirigir. Y es que lo más importante es que una vez que detectamos que algo no nos agrada, no nos funciona o no es lo que queremos realmente, dejemos de darle vueltas y lo cambiemos. Y es que es mejor tomar acción enseguida que estarnos quejando y maldiciendo la situación en la que podríamos estar actualmente. Y por eso podríamos hacer el ejercicio de sentarnos un momento y hacer de cuenta que este es nuestro día uno y que por cualquier situación estamos partiendo de cero. Y eso conlleva que hagamos un análisis de todo lo que estamos cargando hasta ahora, desde personas, situaciones, ideologías, entre otras cosas, y que hagamos un recuento de qué es lo que se queda y qué es lo que no quieres perder y qué es lo que se va. Yo lo vi algo así como las limpiezas de Marie Kondo, pero en lugar de artículos y ropa, más bien es con nuestra vida, con las personas, las ideas. Y todo esto me encanta porque es lo que yo hice para determinar que ya no quería ejercer mi profesión. Yo comencé a detectar que ya estaba de malas, sin ánimos y que incluso los fines de semana ya tenía mal humor, y por eso me dediqué a escribir varios días al respecto. O sea, fue un proceso largo, meses. Y ahí fui detectando que el problema ya era mi trabajo, pero no solo el lugar en el que me encontraba en ese momento, sino que había sido un malestar constante incluso en trabajos previos. Así que sí, hacer estas cosas sirve y mucho, porque como dice Ángel, si no gastas 80 pesos en una película que no quieres ver en el cine, ¿cómo rayos vas a gastar tu vida en sueños que no quieres vivir? Y dice otra cosa muy interesante, que es que le encantaría saber el momento exacto en el que dejamos de prestar atención a nuestras emociones, saber a partir de qué situación concreta o cuál fue la primera vez en que nos pasó algo que nos dejó desubicados y tambaleándonos, pero que aún así decidimos seguir con nuestro día y con nuestra vida como si no pasara nada. Él dice que está seguro de que todos tenemos ese momento, y también está seguro de que si nos tomáramos un momento para ver en nuestro pasado y ver ese tipo de acontecimientos que nos descolocaron, nos percataríamos de que en muchos de esos casos debimos pararnos, sentir y reenfocar, lo cual me resulta muy interesante porque yo, una vez que definí que de verdad dejaba mi profesión, hice el ejercicio de revisar mi pasado y vi que hubieron muchas señales y situaciones que me decían desde antes que no era lo que me gustaba y lo que yo quería.
y que al contrario me hacían no ser yo realmente, sino crear una identidad muy diferente. Y sin embargo las fui omitiendo y seguí en automático y no les hice caso. Y aunque todo tiene su momento, eso no impide que puedas llegar a pensar que si me hubiera detenido a analizarlo desde antes, pude haber hecho algo para cambiarlo en ese momento. Y bueno, hablando de cambios y de cómo deberíamos dejar de lado o eliminar cosas que no nos funcionan, debemos saber que muchas veces esos cambios serán tan grandes que será muy probable que tengamos que partir de cero. Aunque yo no creo que sea de cero tal cual, porque ya llevamos muchos aprendizajes y herramientas que nos ayudarán en nuestro nuevo proceso y nuevos proyectos. El punto es que el siguiente aprendizaje va de eso, de que no debemos temer a empezar de cero. Y es que cuando estás en el proceso de reconstruirte, lo que muchas veces cuesta es aceptar que tendrás que tomar decisiones que muchas veces conllevarán el decepcionar a gente y que tendrás que empezar desde cero en algo que creías que iba a salir estupendamente y que eso, te guste o no, va a doler. Como yo con mi carrera profesional. Y es que al final el renunciar a algo que nos hace daño, muy probablemente hará que renunciemos también a algo que nos hace bien. La pregunta aquí es, ¿podrás soportarlo o será muy duro? Pero el problema de esta pregunta es que no podrá responderse hasta que tomemos la decisión y estemos detrás de ese miedo o detrás del ruido que nos impedía hacerlo. Porque aunque la recompensa a largo plazo sea que vamos a estar bien, el tema del dolor a corto plazo y que no sabemos qué tan fuerte va a ser ese dolor, hacen que nos cueste mucho tomar esas decisiones. Y aquí volvemos al punto de que todo sería más fácil si a partir de ahora comenzamos a prestar atención a los sentimientos que nos genera cada situación, cada persona y cada momento, para que entonces sea más fácil reconstruir a partir de eso y del conocimiento que tenemos de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y no hasta que toquemos fondo y que tengamos que hacerlo sin fuerza. Y de la mano de este aprendizaje está el hecho de que si no debemos temer comenzar desde cero, mucho menos debemos temer avanzar con calma, lo cual es importante porque cuando queremos remontar, es muy común que queramos rearmar todo al momento en el que ya estábamos muy avanzados en ciertas habilidades, pero debemos tener presente que si estamos remontando, es probable que tengamos que hacerlo prácticamente desde el inicio y desde las bases. Y es que al final, al pasar por algo que nos rompe, debemos entender que al momento de remontar, la persona que éramos prácticamente ya no está y que tendremos que irnos reconstruyendo poco a poco. Aunque no sea desde cero, sí se irá ahí una gran parte de la identidad que teníamos a ese momento. Porque en el momento en el que algo en ti cambia, empiezas el proceso de romper con lo que habías sido hasta ahora y vas ahora en dirección de hacia quién quieres ser. Y eso hay que hacerlo con calma, porque muchas veces confundimos el querer ser de otra manera con la ansiedad por querer ser otra persona de la noche a la mañana. Y sobre todo porque, como dice Ángel, si el vaso de la locura se pudo llenar gota a gota, eso significa que también el vaso de la cordura, la seguridad, de nuestro nuevo yo y de cosas benéficas se podría llenar también gota a gota. Y es que subestimamos el poder de las pequeñas acciones, lo cual es irónico porque nuestra vida se va formando con las pequeñas acciones diarias y decisiones que vamos tomando. O sea, no aprendemos nada de repente. No es como que una noche te acuestes y al día siguiente ya sabes leer y escribir sin haber tenido que escribir o leer mal 100 veces ciertas palabras. Así que, ¿cómo es posible que creamos que nos vamos a levantar siendo otros, así tal cual, de un día a otro, cuando en realidad para ese proceso nos vamos a tener que caer unas 100 veces y levantarnos más? Pero bueno, lo padre de todo esto de rompernos y cambiar es que siempre podremos definir quién queremos ser.
Y aquí de nuevo destacamos la importancia de hacer el ejercicio de parar y definir quién quieres ser, porque a lo largo de nuestra vida hemos sido influenciados por diversas personas que, por ejemplo, si han tenido una buena vida, te dirán que la vida es maravillosa y bella, pero que si han tenido una vida difícil, te dirán que la vida es muy complicada. O digamos que habrá personas que si tienen hijos y les va bien con ellos, te van a decir que tengas hijos, mientras que a las que no les va bien con sus hijos, te van a decir que no tengas hijos. Sin embargo, todo esto es con base en su experiencia y tú no eres ellos y tu vida no es la suya. Por lo que él sugiere que después de preguntarnos quién quiero ser, deberíamos preguntarnos por qué lo quiero ser. Porque él señala que la clave no está en saber qué quieres ser, sino en por qué lo quieres ser, ya que la respuesta a esa pregunta te ayudará a quitar mucho ruido externo, porque al final es muy importante saber si lo quieres ser por ti o porque alguien más te lo está recomendando o por complacer a quien te lo está diciendo y que no se enfade o que no lo decepciones. Y es que el punto es buscar eliminar lo más posible el ruido externo e interno de nuestra cabeza para que nos sea más fácil tomar la decisión de quién queremos ser. Y yo también le pongo mucho énfasis a esto porque realmente sí lo considero muy importante, ya que yo en el tema ya mencionado de dejar mi profesión, sí noté que mucho tiempo en mi afán de fluir con la vida, no me paré a pensar si era lo que realmente yo quería seguir haciendo, sino que iba tomando las oportunidades conforme se me iban presentando y siempre en la dirección que ya tenía definida por el tema de estudiar una carrera, trabajar, hacer una especialidad y así seguir creciendo en esa área que era lo que yo veía como normal y pues lo que debía hacer según lo que había visto y mi entorno. Y ojo, yo leí este libro hace un mes, pero es real que muchos de los procesos que él describe, yo los he vivido en este tiempo de transición. Y yo creo que si ya somos dos afrontando de maneras similares dos procesos diferentes, pues ya hay cierto aprendizaje común que puede ayudar a más personas. Así que toma lo que te sirva de estos y aplícalos de verdad. Y es que hablando de que somos muchos los que vivimos procesos de rompernos, reconstruirnos y estas cosas, seamos conscientes de que no somos los únicos que pasamos por cosas así. Lo que nos lleva a la siguiente lección, que consiste en que nada se arregla fingiendo que no existe o que no ha pasado, ni sintiendo o mucha culpa o nada de culpa. Y es que la primera persona que tiene que normalizar lo que ha pasado eres tú. Y si bien te puede dar mucho miedo e incluso vértigo porque no sabes cómo van a reaccionar los otros, esa reacción de los demás no debería convertirse en un lastre para nosotros. Y es que aquí él plantea el hecho de cómo su brote psicótico llegó a ser casi un secreto a voces y que cuando hablaba de eso bajaba la voz y prácticamente se encogía hasta que dijo, ¿por qué bajo la voz si todo el mundo lo sabe? Y al final eso es lo que pasó y es una realidad. Y esto puede pasar con esa situación o con cosas como brotes de estrés y otros malestares o situaciones que son muy comunes y que a todos nos pueden pasar, como terminar una relación de pareja de años o como en mi caso dejar mi profesión. El punto es que somos humanos y cometemos errores y nos pueden pasar todo tipo de cosas que igual y no son tan padres, pero que son parte de la vida. Y es que si bien muchos quisiéramos que esas situaciones pasen desapercibidas y sean casi un secreto, los secretos desgastan e incluso pueden ser una de las causas del por qué muchas veces prefieres estar solo, porque a ti no tienes que ocultarte nada y no tienes que cargar con esa energía de ocultar las cosas. Y aquí Ángel dice que los secretos son el resultado de combinar miedo y vergüenza. El miedo a que te juzguen o a que te aparten y la vergüenza de haber terminado en esa situación. Pero al final debemos pasar por esto porque va a ser la única forma de saber
si las personas a las que se los digas te van a juzgar o te van a apartar por esa situación. Y el punto es que cuando saques a la luz ese acontecimiento, va a haber 2 tipos de personas, las que lo acepten y las que te juzguen y te aparten. Por lo que desde antes de decirlo, vas a tener que mentalizarte con la fortaleza para que el hecho de que te aparten y te juzguen no te afecte. Y lo bueno de esto va a ser que va a sacar a la luz a las personas que te quieren de verdad, porque ni te juzgarán ni te apartarán. Y ya para terminar, la última de las lecciones más relevantes y de las que quiero hablar en este video es que al final la locura le dejó cosas muy buenas. Y por eso hay cosas que decidió recuperar de la locura. Como que cuando estás en un momento de locura, no dejas pasar ninguna cosa sin hacer, porque cualquier cosa era algún tipo de señal que lo llevaba a hacer determinadas cosas y que tenía que hacerlas en el momento, porque era lo más importante y nada se podía dejar para después. Y esto era porque él consideraba que de verdad el universo y todo a su alrededor estaba a su favor, por lo que todo lo que le pasaba era una señal de que iba por un buen camino. Así que ahora ha tomado eso y se concentra en su presente y en lo que puede hacer en ese momento, además de que busca señales de que va por buen camino en su intento de no caer de nuevo. Además, eso mismo le conlleva otra lección, que consiste en que el creer en las coincidencias, las señales y sentir que todo está a tu favor no es realmente estar loco, sino que la verdad es que estar loco para él significa el resignarte a mantener en tu vida cosas que desde hace tiempo sabes que no quieres tener, o que te hacen daño, o que simplemente ya no te sirven de nada. Él cree que estar completamente loco es seguir manteniendo ese tipo de cosas en lugar de hacer una estrategia que, aunque te lleve mucho tiempo, haga que liberes poco a poco tu vida de esas cosas negativas. Porque al final eso es lo que está convirtiendo nuestra cabeza en un cultivo de negatividad y tristeza que en algún momento va a estallar y que quizá no estallará mediante un brote psicótico que te llevará a un hospital de psiquiatría, como en su caso, pero sí te explotará a modo de que te levantes cada mañana y sientas una carga muy pesada en el pecho que no te dejará respirar, o como en mi caso, que la situación te pondrá de malas todo el tiempo y hará que te sientas sin energía. Así que estas son las lecciones más relevantes de Detrás del ruido, libro que me ha encantado porque coincido completamente con Ángel respecto a que hay mucho ruido afuera y eso hace que nos distraigamos de nosotros mismos y que no seamos capaces de enfocarnos en nada, porque le hemos permitido entrar a nuestra vida por tantos rincones y con volúmenes tan altos que muchas veces ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos o queremos lo que queremos. Por eso es tan importante saber escuchar detrás del ruido, porque ahí están las respuestas de quién somos y de quién queremos ser de verdad. Y al final él sugiere un ejercicio que te voy a sugerir también yo y te voy a decir de qué va. Vas a cerrar los ojos y vas a imaginar que vas corriendo a todo lo que da en una maratón con muchísima gente. Y ahora detente y deja que todos te rebasen. Y una vez que te quedes solo, hazte consciente del silencio que hay y toma tú mismo tu propio camino y camina por donde tú quieras. Y eso sugiere que hagamos con nuestra vida, que creemos nuestra propia maratón con nuestras propias reglas y que establezcamos hacia dónde queramos dirigirla. Así que toma un momento para pausar y atender a lo que realmente quieres. Define hacia dónde quieres dirigirte y plantea esa ruta procurando no escuchar a nadie más que a ti. Recuerda que vivir es una carrera de fondo y no un sprint. Y que si bien es fácil caer en la trampa de la inercia y del actuar sin pensar,
y que el ruido tiene la capacidad de bloquearnos hasta el grado de que no recordemos por qué queríamos hacer lo que queríamos hacer. Si te paras a pensar por qué piensas, sientes o quieres ciertas cosas y entiendes que la vida es una carrera de fondo en una pista que se va construyendo en función de las decisiones que vas tomando, notarás cómo, aunque el ruido sigue estando, a ti te resulta cada vez más fácil mantenerte detrás de él, y que si de verdad te centras en aprender a estar detrás del ruido, las respuestas llegarán. Y pues, si algo de este video resonó contigo, no lo ignores. Haz una pausa, mira hacia adentro y empieza a crear la vida que realmente quieres. Recuerda que no necesitas tocar fondo para hacerlo. Y pues si este video te ayudó a reflexionar, déjamelo saber en los comentarios, suscríbete al canal y comparte el video con alguien que también necesite escucharlo. Te veo en el siguiente video. Bye.